López Almejo, tu profe de RI, quien estuvo al pendiente y me dijo, Chente, yo quiero opinar. Y antes de entrarle a la mesa de diálogo con César Gutiérrez Priego y con Ramiro Padilla Tondo, te escuchamos, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Vicente? Muy buenas noches. Saludos al buen César, que está ahí tras bambalinas, y también al pequeño Chairo ilustrado, a don Ramiro Padilla Atondo, a los que pronto saludaré. Mi querido Vicente, lo que pasa es que, ¿cómo evaluar una entrevista con respuestas llenas de mentiras? Mentiras que, además, para apantallarte, te daba supuestas fuentes, pero las fuentes anacrónicas, sin perspectiva comparada, sin además un gramo de honestidad. Una persona que dice que un presidente como López Obrador, que ha sido respetuoso del Poder Judicial de la Federación, que ha sido respetuoso de las decisiones del Congreso, del Senado, de la Cámara de Diputados, es autócrata, el autócrata y que está cerca del autoritarismo. Justamente la dictadura y el autoritarismo son formas de la autocracia. La autocracia es la concentración del poder en una sola persona. Y esto ha estado lejos de serlo el presidente López Obrador. Una persona como Cuadri que no reconoce ningún beneficio, que no reconoce ningún aspecto positivo del presidente López Obrador, cuando tenemos en este momento el récord del salario mínimo aumentado hasta un 22%, que nunca se había logrado en la historia, porque justamente los que piensan como él se oponían al asunto basados en el tema de que podíamos sufrir de inflación. Un tipo que dice que la inflación está peor que antes, sin tomar en cuenta la pandemia, cuando metodológicamente en ciencias sociales la pandemia es una variable interviniente completamente medible, con sus efectos tanto en el crecimiento, tanto en la contracción económica, como en el tema de la inflación, porque ahora que se está recuperando abruptamente la economía, que estamos creciendo al 6.4% después de venir de un menos 8%, pero por cierto, que le pasó a todo el mundo. Estados Unidos llegó a crecer en el trimestre magro de la pandemia en 2020, Vicente, en la contracción económica dura, llegó a crecer a menos 33% en ese segundo trimestre del 2020. Entonces, ¿de qué me habla este tipo que no conoce o es cínico o es mitómano o de plano de verdad es un ignorante de las relaciones internacionales, que no conoce de la interdependencia compleja de las que ya nos advertía Robert Keohane y Joseph Nye desde 1972? Y me sorprende que no lo conozca, porque se jacta de ser intelectuales, y que no reconozcan que en un mundo complejamente interdependiente, pues prácticamente lo que sucede en un país industrializado, del que además depende hasta el 80% de tus exportaciones hacia ese destino, si la economía se contrae allá, por obvias razones te dejan de comprar, y si te dejan de comprar por obvias razones, tu productividad y tus ventas se ven afectadas, y por supuesto que habrá salida de capitales, y por supuesto que habrá en la recuperación un crecimiento abrupto con el regreso a la nueva normalidad. Y esto por sí mismo, digo, de verdad es impresionante que no tenga la suficiente honestidad para medir que es hasta natural que tengamos inflación, pero nada fuera de control, porque si lo juzgas anacrónicamente, entonces les dan sus números alegres, pero si lo juzgas con perspectiva comparada, me gustó que le puntualizaras que Estados Unidos la cosa estaba de la tristeza, porque en términos de la inflación, ellos nos ganan por una décima, una centésima, pero estamos como en Estados Unidos. Argentina, por mencionar un país que se me viene rápido a la cabeza, tiene hasta un 45% de inflación en este momento, mientras nosotros tenemos 6.4%, y estos están pegando el grito en el cielo. Entonces, ¿qué se puede esperar de alguien que dice ahí, porque te lo dijo ahí en la entrevista, que admiraba como académica a Denise Dresser, alguien que produce mentiras sistemáticamente, que admira a Claudio X González y que ese sería su gallo para el 2024 y que tiene una relación productiva con él? ¿Qué se puede esperar de alguien que, además de que admira a Denise Dresser y a Claudio X González, le agradece con toda su alma a Marco Cortés por la oportunidad que le dio para hacer carrera política en el PAN? ¿Qué se puede esperar de alguien que le dice a López Obrador que es antidemocrático, pero que le aplaude a Marco Cortés, que se religió, amigo, y que además los mismos panistas, la mitad de los gobernadores panistas que todavía quedan por ahí, pues dijeron que no había condiciones para que alguien compitiera contra Marco Cortés, porque se apoderó, como lo hizo en su momento Ricardo Anaya, se apoderó del PAN? Pero para Cuadri, el antidemocrático es López Obrador. ¿Qué se puede esperar de alguien que se monta al mame
y a la deshonestidad intelectual y a la confusión conceptual de que lo que ocurrió con el acuerdo intersecretarial es un golpe de Estado, cuando, a ver, güey, un golpe de Estado es cuando tumbas a un gobierno democráticamente electo para poner a otro, y esto por supuesto que no pasó. Esto es, además, me sorprende que sea diputado y no conozca básicamente ni de ciencia política ni de administración pública. Y por otro lado, Vicente, esto que te dijo reiteradamente, que el presidente López Obrador está intentando comprar las Fuerzas Armadas. A ver, chato, para él que dice que no hay corrupción en la época de Felipe Calderón y que es lo que extraña, Reyes Arzate, narco confeso. Ramón Pequeño, prófugo de la justicia, Cárdenas Palomino en la cárcel por torturador, García Luna, narcotraficante, que además elevaron su juicio a nivel de Chapo Guzmán, por lo tanto se va a pedir secrecía para el jurado por el riesgo que esto implica, y que nos venga a decir que extraña la ausencia de corrupción en la época de Felipe Calderón. Eso te dice mucho y eso habla más de ellos que de los que estamos poniendo el ojo crítico y el oído agudo para analizar la cantidad de contradicciones y de mentiras que te dijo. Ahora, otra cosa muy importante, que diga que el presidente López Obrador está queriendo comprar las Fuerzas Armadas, cuando que Felipe Calderón sacó a las Fuerzas Armadas y no había respaldo constitucional para ello, no había una certeza jurídica, y bueno, de eso sabe más César Gutiérrez Priego, quien vas a entrevistar posteriormente, pero con Felipe Calderón las Fuerzas Armadas no tenían certidumbre jurídica. Hoy con López Obrador, y que ahora salen estos mismos militarizadores a decir que López Obrador está militarizando al país, cuando en realidad con López Obrador se les está dando certeza jurídica y se les está dando el lugar que merecen las Fuerzas Armadas, porque además hay que recordar que son de las instituciones más confiables en nuestro país y que gracias al aporte y a la movilización de muchas de las Fuerzas Armadas que se dedican, por ejemplo, a la construcción, que hay muchísimos ingenieros civiles y que hicieron una obra de arte con Santa Lucía, no solamente van a dejar un aeropuerto espectacular, funcional y que va a descargar a la zona metropolitana de la carga que tiene actualmente, sino que además pues ahorró a la nación muchos miles de millones de dólares, con lo cual pues no se aumenta la deuda. Ahora, él nos habla de que los indicadores están peores que antes. Nada más recordarle que con Felipe Calderón hubo bonanza petrolera y aún así aumentó la deuda externa en más de 2 dígitos y aún así, querido Vicente, el peso se depreció frente al dólar, perdió mucha fuerza y aún así, si le seguimos con los aúnes así, y aún así el crecimiento fue muy mediocre, de menos de 3% en promedio en el sexenio. Y con Peña Nieto, bueno, él tomó el peso como a 12 pesos y lo dejó como en 23 pesos, o sea, una pérdida totalmente de fuerza del peso frente al dólar, se depreció completamente o se devaluó según los tecnicismos económicos que le quiera dar la gente. Y por otro lado, bueno, mira, pues las reformas estructurales o supuestamente estructurales, ahí te quiso vender el rollo de que la luz eléctrica sí se había abaratado. Lo cierto es que la gente nunca lo vimos reflejado en nuestros bolsillos y al final eso es lo que más importa. Te dijo también que extrañaba las reformas de Peña y cuando le dijiste, sí, y también los moches, ¿qué te dice? Oye, sé serio, y le reviraste, sí, pero hay un panista, la Valle Mauri, en el bote, y hay otro, el Profugín Canallín de su propio partido, que también está pues corriendo de la justicia, no se quiere dejar pescar, porque dice que cómo él iba a votar recibiendo un pago por una propuesta que él mismo estaba convencido de ella, pero sabemos que los mismos panistas y los mismos priistas lo habían acusado de corrupto, de lavador de dinero y de evasor fiscal, y ahora después salen en su defensa a decir que es un perseguido político. Entonces, es complicado. Mira, el otro día una sobrina de Margarita Zavala o de Felipe Calderón, pero de ese matrimonio que se llama Fernanda Caso, que de pronto apareció en el programa de Foro TV con Genaro Lozano, puso un análisis que se veía así todo pomposo y todo bonito a partir de las encuestas del diario Reforma, en donde ponen a Colosio Jr., el alcalde de Monterrey, que lo ponen en tercer lugar, casi al nivel de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum. Ves que les ponen 31, 30 y ya el 27, casi él va a ser la verdadera oposición. Entonces ella se arma un análisis y yo lo único que le pongo en el Twitter, oye, pues por eso nunca le pegan a ningún análisis, por eso siempre le fallan a la mayoría de sus análisis, porque están completamente disasociados. Hay una disociación, una distopía total de la realidad, Vicente, porque se hacen sus cuentas alegres
se creen sus propias mentiras y luego a partir de esas mentiras y de esos datos falseados intencionalmente, arman escenarios analíticos y luego terminan fallando estrepitosamente a la realidad. Entonces, me pareció muy inteligente tu estrategia de dejar que hablara, que hablara, que hablara, de interpelarlo lo menos posible, porque en la medida que lo dejaste hablar, pues nuevamente desnudas y exhibes al clasista que hay en él, al fascista que hay en él, que quiere un partido como Vox en México y que es amante de la tauromaquia, a la cual la eleva a nivel pues de arte, dice él. Y esa estrategia también me parece sana. Un tipo que no, y que bueno, cuando dice su sueño guajiro de que quiere ser presidente, pues en sus más sueños recónditos lo será, porque en la realidad lo cierto es que cuando ya compitió por el partido de una verdadera autócrata como el Baster Gordillo de la CENTE, que ahí ni Pío decía ni crítica alguna, bueno, y de un autócrata como Marco Cortés, que se religió en el PAN, ahora sí que contra todo pronóstico, pues nada más habla de que sus propias contradicciones los llevan a tener una elección para el 2022 en 6 estados y para el 2024 parecida, querido amigo, a la que pasó el pasado 5 de diciembre en Nayarit por esta senaduría que hacía falta, que se repitió y que mira, pues en dónde quedó el PAN. Obtuvo 2.5% de la votación, mientras que Morena obtuvo el 52%, es decir, la numeración invertida. Por ese camino van, por ese camino han elegido seguir y pues ahora sí que como son católicos, que Dios los ampare, amigo. ¿Cómo ves? Pues qué interesante el análisis que haces, profe. Vamos a estar al pendiente de lo que sigas informando y de lo que sigas diciendo precisamente en tu canal, en tu profe de RI en YouTube. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente? Claro que sí, mi querido Vicente, muchísimas gracias por el espacio, agradecerte por esta invitación y también decirle a la gente que este tipo de análisis los puede encontrar en el canal de tu profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales. Ahí hacemos análisis de geopolítica, de relaciones internacionales, también ya vieron de política nacional y también de política exterior. En la descripción de cada video dejamos una lectura gratuita en formato PDF para que todas las personas pues aprendan hasta donde quieren. No tenemos verdades absolutas, Vicente, pero sí aportamos herramientas, pequeños granitos de arena para el despertar de las conciencias y para que la gente profundice en los temas hasta donde su entendimiento y su paciencia les den. Lo importante es que nos politicemos sanamente y tratemos siempre de elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Claro que sí, profe. Te mando un abrazo, que descanses, buenas noches. Abrazo Y fuerte, desde Vicente. este lugar, abrazo fuerte, profe.